Deje que la región esté limitada por el cono z es igual al cuadrado raíz del producto de 6, y la suma de x al cuadrado y al cuadrado, y el hemisferio z es igual a raíz cuadrada de la cantidad 100 menos x al cuadrado menos, y al cuadrado determina el volumen de la gráfica tridimensional se muestra debajo de la región. Es el volumen dentro del cono tapado por el hemisferio, que, esta región recuerda aquí un volumen determinado utilizando integrales triples. El volumen 5 del sólido es igual a la integral triple sobre la región sólida es un dv. En este caso, van a utilizar coordenadas esféricas cuando se utilizan coordenadas esféricas. Recuerde que 505 es igual a fila cuadrada signo libre de fila phi de zeta. A menudo es útil. También determina las trazas x y y al realizar la conversión a partir de coordenadas esféricas rectangulares, para ayudar a determinar los límites de integración. Ya he proporcionado la traza xz y traza y aquí a la derecha. Para determinar la traza xz, establecemos y igual a 0 en ambas ecuaciones para la primera ecuación. Cuando y es 0, tenemos z es igual a z raíz cuadrada de 6x al cuadrado, que se simplifica para que z sea igual a más o menos la raíz cuadrada de 6x. Esto nos da la v en la traza de éxtasis. Observe que el segmento derecho viene dado por la ecuación z igual a raíz cuadrada 6x, y el segmento tiene una pendiente de raíz cuadrada positiva de 6. La ecuación de la parte izquierda es z igual a raíz cuadrada negativa 6x donde la pendiente es raíz cuadrada negativa de 6. Y luego para el segundo la ecuación y es 0. Tenemos z igual a la raíz cuadrada de la cantidad 100 menos x al cuadrado, lo que nos da el hemisferio con un radio de 10. Y ahora configura el triple integral para determinar el volumen. El volumen de es igual a la integral triple de fila cuadrada signo libre de fila, phi de zeta. Y ahí es donde estamos. Vamos a determinar los límites de integración para la tarifa de ρ y zeta para una revisión rápida. Cuando se usa esférico coordenadas, ρ es una distancia entre el punto y el origen. Zeta es el ángulo en el sentido de las agujas del reloj desde el polo son ejes x positivos en el plano psi, y phi es el ángulo entre el eje z positivo en el punto, todos los cuales son ilustrados aquí a la derecha. Volviendo a nuestro trabajo, empezamos por determinar los límites integración por fila. Si observamos la fila de rastreo de 90, comienza en 0 y termina en hemisferio en el que es 10. La integración de límites para las ρ van de 0 a 10. A continuación, determinamos el límite a la integración de forma gratuita, que es el ángulo desde el eje z positivo. En este ángulo, el límite inferior de la tarifa es 0. Para determinar la parte superior límite de tarifa, tendremos que usar un poco de trigonometría de triángulos rectángulos. Vamos a otra diapositiva. Si esta es la tarifa del ángulo, observe que si dibujamos un segmento horizontal, formamos un triángulo rectángulo, que luego podemos usar para expresar la tarifa angular si ampliamos este rectángulo y dejamos que sea un rectángulo representativo. Porque la pendiente de este segmento es raíz cuadrada de 6 o raíz cuadrada de 6 sobre 1, la longitud vertical sería raíz cuadrada de 6. La longitud horizontal sería positiva. Observe que 1 es el opuesto lado en relación con la comisión, y raíz cuadrada de 6 es el lado adyacente, lo que significa comisión tangente es igual a 1 dividido por una raíz cuadrada de 6 o cuota es igual a un arco tangente de 1 dividido por una raíz cuadrada de 6. Este es el límite superior de integración de forma gratuita. Observe también que podemos encontrar el longitud de la hipótesis, que es raíz cuadrada de 7 usando el teorema de Pitágoras, y lo necesitaremos más adelante. Así que, volviendo a nuestra integral triple, ahora conocemos el límite superior de integración de forma gratuita. Es un arco bronceado de 1 dividido por raíz cuadrada de 6. Y ahora determinamos los límites de integración para zeta. No incluí la traza psi aquí, pero si nos fijamos en la psi plano en 3 dimensiones, zeta comienza en 0 y va alrededor del círculo. La integración de los límites para zeta van de 0 a 2pi. Y ahora empezamos a integrar con respecto a ρ. Lo que nos da el cubo ρ dividido por una cuota de firma de 3 veces o una cuota de firma en cubos de una tercera fila. Cubed sine phi. Y ahora determinamos la gran F de 10 menos la gran F de 0 sustituyendo una fila. Cuando el ρ es 10, tenemos 1/3 veces la comisión de firma de 1000, y cuando el ρ es 0, tenemos 0. Que se simplifica a 1000 dividido por la cuota de 3 firmas. Y ahora nos integramos con la especificación para pagar.
La integral de 1000 dividida la cuota firmada por 3 es igual a 1000 dividido entre 3 multiplicado por una cuota de firma conjunta negativa. O menos 1000 dividido mediante una cuota de 3 firmas conjuntas. Sigamos con la siguiente diapositiva. Cuando las tarifas son tan altas como 1 dividido por una raíz cuadrada de 6, tenemos menos 1000 dividido por 3, signo adjunto de arco bronceado de 1 dividido por la raíz cuadrada de 6. Y luego menos cuando la tarifa es 0. Tenemos menos 1000 dividido por 3 firman 0. Y ahora necesitamos simplificar el signo conjunto del arco tan de 1 dividido por una raíz cuadrada de 6. Recuerda, tan de 1 dividido por un cuadrado. La raíz de 6 es la comisión del ángulo que tiene un valor de función tangente de 1 dividido por una raíz cuadrada de 6. Queremos la firma conjunta de la cuota. Así que, volviendo a eso, ¿verdad? La tarifa de consignación de Triangle Notice es igual a la proporción del lado adyacente al hipotono, que es raíz cuadrada de 6 dividido por la raíz cuadrada de 7, o si queremos la raíz cuadrada de 6 séptimos simplificando. Tenemos menos 1000 dividido por 3 veces la raíz cuadrada de 6 séptimos. Y luego menos el coseno. 0 es igual a 1. Simplificando. Tenemos más 1000 dividido por 3. Y fíjate, en todo el invierno la gran función es una constante. Así que sigamos adelante y escribe esto como 1000 dividido por 3 menos 1000 raíz cuadrada, 6 dividido por 3 raíz cuadrada 7. Siempre integral desde 0 a 2pi de 1 de zeta. Integrando 1 con respecto a zeta solo le da zeta. Big FFF, 2pi menos Big FFF0 se simplifica a solo 2pi, lo que nos da 2pi multiplicado por 1000 dividido por 3 menos 1000 raíz cuadrada, 6 dividido por 3 raíz cuadrada 7. Vamos a factorizar esto. Vamos a factorizar 1000 tercios, lo que nos da 2000 pi divididos por 3 veces la cantidad, 1 menos el cuadrado de 6 dividido por el cuadrado de 7. Porque esto es volumen, solían ser unidades cúbicas. Y la aproximación decimal es 155,3620. 3620. Que de nuevo es el volumen del cono coronado por el hemisferio. Espero que lo hayas encontrado útil. Y,